Sean bienvenidos, cierra tus ojos ahí y simplemente dile esto al Espíritu Santo, dile gracias porque estás aquí. Dile gracias porque me llevas más profundo y hoy concluyo más de quién eres tú y quién soy yo en ti. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñame por favor a Proverbios. Capítulo 1. Y qué poderoso lo que estábamos cantando hace un momento. Ya no soy esclavo del temor, porque soy ¿qué? Hijo de Dios, ¿verdad? Y precisamente algo de lo que vamos a hablar hoy es que Dios nos ha hecho libres del miedo. Amén. Este es tu diseño. Voltea con el que está a tu lado y dile: tu derecho es ser libre del miedo. Ahora, Proverbios 1:7. Vamos a irnos aprovechando bien el tiempo para que, como decía nuestra pastora, los que no han ido a votar, vayan a votar. ¿Amén? No importa que te toque hacer fila. Mira que yo traigo los labios bien partidos de que me tocó en el sol, pero vale la pena. Así que México es un tiempo muy importante para nuestra nación. Fíjate, dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿de qué? De Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay dos vocablos que aparecen en las escrituras en hebreo cuando se refieren a temor, ¿ok? Porque este temor que estamos leyendo aquí no es un temor de pánico, no es un terror. Este temor a Dios es un respeto. Tú estás en esta relación donde vives honrando quien Él es, donde reconoces que Él está por encima de todas las cosas y sin Él nada subsiste, que en Él estás completo. Y esta es como es nuestro diseño vivir bajo el temor ¿a quién? A Dios. Pero no en un miedo de pánico, porque mucha gente sí llega a pensar que Dios se refiere a que Él te llama a tenerle miedo. Y Dios nunca ha pensado que la gente le siga porque le tiene miedo. El miedo como tal de pánico y el temor a Dios son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? El temor a Dios es esta vida donde tú decides honrar su persona, donde vives a partir de su dirección y donde reconoces que Él es la fuente de sabiduría principal de tu vida. Amén. Si vamos a Génesis, por favor. Dios planeó que el hombre se moviera bajo esto. Cuando Dios hizo las cosas, en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Adán vivía bajo este temor a Dios, donde Dios era su maestro, Dios era su fuente. El día que Adán decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, básicamente le dijo: Dios, ya no quiero vivir mi vida honrándote a ti, ya no quiero que tú seas mi maestro. Voy a aprender de acuerdo a mis propias cosas y ya no te quiero a ti, no te necesito. Y esto fue lo que lo sacó de este sistema de vivir bajo el temor a Dios, donde Dios te incluyó una vez más por medio de Jesucristo. Amén. Pero vamos a entender un poquito entonces en qué sistema cayó Adán. Vamos a Hebreos, por favor. Porque a partir de Génesis 3 es como la muerte, la maldición, el pecado, todo ese sistema comenzó a operar. Y algo que tú como necesitas entender el vocablo muerte, porque de repente la gente piensa en muerte como este estado de ya no estar aquí presente en cuerpo. Y hay mucha gente que no ha hecho de Jesús su Señor y Salvador, entonces espiritualmente están muertos. Pero ese es un estado que te mantiene separado de Él. Cristo vino a reconectarte con el Padre. Amén. Entonces ya no estás bajo el imperio de la muerte, ya estás bajo el reino de su amado Hijo. Amén. Ahora, fíjate Hebreos, por favor, y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 14. Toda esta semana Dios ha como
De hecho, ha sido, creo que lo único que he predicado esta semana, de ser libres de miedo. Porque no es diseño que el Hijo de Dios camine en miedo. Puede a tu alrededor y en nuestro contexto no estar las cosas como deberían de estar, pero mi diseño no es moverme en miedo. ¿Ok? ¿Me va siguiendo aquí? Fíjate lo que dice en el 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, fíjate, ¿por medio de qué? De la muerte. Oseas profetizó, Jesús hablando y decía a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Y dice, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar, subraya el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Entonces, di esto conmigo, esclavitud. Ahora di, ya no me pertenece. Es muy interesante entender esto porque tú y yo fuimos rescatados de ese estado. Quiere decir que el miedo hoy no tiene por qué paralizarme o obstaculizarme. ¿Cuántos después de haber nacido de nuevo han llegado a sentir miedo? Es más, a lo mejor algunos vieron hasta una película de miedo, por ahí se andan asustando, ¿eh? O alguien te salió cuando ibas entrando a un lugar y te hicieron ¡bum! Y te espantaste. Esa es una emoción. Hay científicos que dicen que tenemos incluso hasta 200 emociones. Imagínate. Pero no te estoy hablando de la emoción. Porque si es cuestión de emoción, tú necesitas recordar, Timoteo, que dice que Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y ¿qué? Y de dominio propio. Entonces hoy las emociones no tienen que dictar nuestras decisiones. Usa el dominio propio. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero ¿qué sucede si de lo que estoy hablando no es una emoción, sino es un espíritu? Porque el espíritu de miedo es lo que quiere mantener a la gente detenida. Y Dios nos habla, pero también necesitas comenzar a distinguir que desde la realidad espiritual hay voces que quieren ensordecerte de lo que Dios te está hablando. Y muchas de esas voces están produciendo miedo. Y el miedo no es para ti. Hay gente que tiene miedo a perder lo que tiene. Hay gente que tiene miedo a que algo le pase a sus hijos. Hay gente que tiene miedo y posiblemente ya no estamos hablando solo de esta emoción, sino que es algo que está controlando tu vida. Y todo espíritu que no compete al reino de Dios, tú necesitas echarlo fuera, porque al nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Entonces tú necesitas comenzar a detectar. Hay gente que ni siquiera emprende porque tiene miedo y a lo mejor tu llamado es en el monte de la economía, impulsando negocios y dando mucho empleo a la gente. Pero si el miedo sigue gobernándote, aunque ya no es legal, ahí te vas a detener. Porque ya está escrito que Cristo murió por ti para quitarle toda legalidad a lo que el miedo y la muerte querían producir en tu vida. ¿Me va siguiendo aquí? Efesios 2, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Di esto conmigo, en otro tiempo. Una vez más, en otro tiempo. Y fíjate, dice, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, tú y yo antes seguíamos esta corriente. Era lo normal tener miedo, era lo normal estar preocupado, era lo normal estar afanado. Dice que este régimen es conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero fíjate lo que dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis dice, por gracia ¿qué? Eres salvo, y juntamente con Él te ha resucitado. Dile al que está, ¿tú la estás escuchando esto? Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Entonces tu autoridad y mi autoridad no está regida por el primer cielo,
Está regida desde los lugares celestiales, desde el tercer cielo. Por ejemplo, hay dos connotaciones. Cuando tú leas lugares celestiales, está hablando del tercer cielo. Es el lugar geográfico al que sí llamamos reino, porque sí hay un lugar geográfico. Que no necesitas hoy voltear ahí para saber que está. Hoy el reino está dentro de ti. Amén. Pero cuando tú leas regiones celestes, habla de donde demonios se mueven. ¿Ok? Y las regiones celestes, el primer cielo es toda esta tierra, universo. Regiones celestes es el segundo cielo. Y el tercer cielo es de donde ellos fueron destituidos. Entonces, al menos nos dice que la tierra siempre es objeto de algo más, o del segundo o del tercero. Pero dile al que está a tu lado, dile, pero tú estás en el tercero. Entonces, si hubiera por ahí desde el segundo un espíritu de miedo, querer opacar y afectar tu familia, tú necesitas recordar que tú no dependes del primero, tú estás desde el tercero, sentado juntamente con Cristo Jesús. Amén. Por eso es que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Entonces ahí es donde estás. Fíjate lo que dice Colosenses, y estamos poniendo algunos cimientos nada más. Colosenses 3:1 dice: si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya vimos que ahí estás sentado tú. Ve por favor a Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer en el 17. ¿Ya estás ahí? Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad te hizo, ¿qué? Renacer. O sea, tú naciste de él, nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, en la medida en la que tú concluyes que ya Cristo hizo todo esto, pero te colocó en este nivel de gobierno para que las cosas que están a tu alrededor puedan ser modificadas por las cosas inconmovibles, todo es diferente. Pero si yo sigo pensando que la realidad que percibo con mis 5 sentidos y el contexto que yo tengo a mi alrededor es la última palabra, entonces en lugar de estar viviendo del cielo a la tierra, sigo viviendo de la tierra al cielo, aunque ya Cristo hizo todo. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Entonces el miedo, yo algo que le preguntaba a Dios, bueno, ¿por qué me estás recordando tanto esto? Y me decía: necesito que la gente asegure su corazón en mí y no en las cosas, o ni siquiera en ellos mismos. Porque el único seguro que tenemos se llama Cristo. Él hizo todo, Él te incluyó, Él es tu plenitud. Y el miedo tiene la orden de irse. Ahora, si tú lees, vamos por favor a 1 de Juan, porque también necesitas detectar si el miedo ha estado controlando tu vida. Si es una emoción, usa el dominio propio. Si es cuestión espiritual, échalo fuera y afirma tu identidad en Cristo. Porque hoy los demonios no son un problema. Los demonios ya fueron vencidos. Amén. Pero el punto es afirmar tu identidad. 1 de Juan capítulo 4. Y vamos a leer aquí, fíjense, en el 18. Dice: en el amor no hay, ¿qué? Temor. Y aquí es donde yo te decía, este vocablo de temor no es este honor o esta reverencia hacia Dios, no. Este temor se traduce como pánico. Es la descripción de este espíritu que está operando, que quiere obstaculizar a la gente. Pero dice: en el amor, y el amor no es una emoción, el amor es una persona. Y dice: en el amor, ¿qué? No hay temor. Quiere decir que el miedo y el amor no pueden coexistir. Y fíjate, dice: sino que el perfecto amor, y me encanta esto, echa fuera, ¿qué? El temor. ¿Te has sentido afanado, preocupado, con miedo? ¿No sabes qué le va a pasar a tus hijos? Dile: Espíritu Santo, hazme concluir un poco más que me amas. A lo mejor los números en tu empresa no están reflejando lo que tienen que reflejar.
A lo mejor hay un hijo en casa que no está reflejando su identidad en Cristo, pero no puedes moverte en base a lo que ven tus ojos. Tú necesitas caminar en base a lo que Dios estableció para contigo. Y cuando el perfecto amor comienza a tomar lugar, ¿qué sucede con el miedo? Se va. Se va. Es cuando comienzas a descubrir más todo lo que Él ya hizo. Y fíjate cómo es bien importante este versículo que sigue. Dice, porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. Porque así como nosotros como hijos de Dios pertenecemos a un reino donde todas las posibilidades son infinitas y nos regimos por fe, en el mundo lo que opera se llama miedo. Y es un tipo de fe torcida que produce cosas, pero no produce lo que realmente las personas quieren. Ahí te va como a veces el miedo se escucha. Ponte el suéter porque te vas a enfermar. No gastes porque puede ser que mañana no haya. ¿Cuántas veces el miedo incluso forma parte de nuestro lenguaje? Y no es una mentalidad de ahorro, sino el motor detrás de es miedo. No sé si me va siguiendo. Y es aquí donde necesitas detectar. Porque el miedo lleva en sí ¿qué? Castigo. Vamos a Job, por favor. Job capítulo 3. Vamos a leer en el 25. Te animo que tú leas Job. Job es uno de los libros más incomprendidos en el ámbito cristiano, por decirlo así. Muchos lo enseñan como el justo Job, como un modelo que hay que imitar. Y la realidad es que no, al menos que solo prediques del último capítulo. ¿Ok? Porque fue hasta el último capítulo que vemos a un hombre que le dijo a Dios, de oídas te había conocido, pero hoy mis ojos te ven. Todo lo que Job hacía era movido por la religiosidad. Era un hombre muy miedoso y el miedo literalmente controlaba sus decisiones. Fíjate cómo él expresa aquí en el 3:25, dice, porque el temor que me espantaba, ¿qué? Me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Porque el temor ¿qué produce? Castigo, ¿verdad? ¿No leíamos en 1 de Juan? Fíjate cómo dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación, porque es un ambiente. El miedo produce un ambiente que no es el diseño para tu vida. El diseño para tu vida es que tu morada sea morada de paz, donde haya recreo de reposo. Así dice Isaías 32. Si eso no se está dando en tu casa, tú necesitas concluir más que Él te ama y que Él es suficiente. El miedo no tiene por qué controlar tu vida. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces Job literalmente tenía miedo de todo. Y sabes, al final de su libro, Job pierde todo lo que tuvo miedo. Tuvo miedo de que sus hijos se murieran y tristemente sus hijos se murieron. Tuvo miedo de quedarse pobre y al final se quedó pobre. Entonces hace un alto, porque a veces parece chusco, pero no tuvo miedo de perder a su esposa. Y no la perdió. Ella estuvo ahí. Pero entonces Job nos muestra que el miedo no tiene por qué regir nuestras decisiones. Porque así como la fe es la certeza de lo que se espera y la plena convicción de lo que no se ve, así como la certeza es por el oír y oír la palabra de Dios, el miedo es porque comenzaste a escuchar otra voz que está produciendo convicciones, está produciendo una realidad que no es la que quieres. Y necesitas dejar de escuchar esa voz. Porque el miedo no te pertenece. Amén. El miedo no es para ti. Muchas veces este espíritu recuerda lo que has pasado en tu vida. Muchas veces trata de mostrarte lo que estuvo en el pasado y esos traumas los quiere levantar
para que tú comiences a abrazar un futuro que no tiene nada que ver con lo que fue. Pero como el miedo comienza a fortalecerse, está produciendo un futuro que no te corresponde. Di esto conmigo: mi diseño es moverme por fe. Desecho el miedo en el nombre de Jesús. Necesitas escuchar lo que Dios habla. Job no conocía a Dios. Job era una persona religiosa, pero la religión no te conecta con el corazón de Dios. Y Job tuvo que pasar de este punto a intimar con Dios y conocerlo de manera genuina. Si tú ves el final de su libro, Dios toda su vida se restituyó, toda. Tuvo más hijos, tuvo perspectiva de eternidad y lo que había perdido hasta 3 veces más. Pero Job entendió que no se trataba de sus posesiones, se trataba de quién estaba con él. Hace mucho un teólogo sacó por ahí un estudio y se puso a contar cuántas veces aparece el vocablo no temas en las escrituras. Y aparece 365 veces. Lo que es muy, conecta con la vida, ¿verdad? Porque es como si Dios de manera insistente sabe y necesita que concluyas que el miedo no te pertenece para cada día de tu vida. Y que recuerdes: no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo, no tengas miedo. Eso es lo que Dios te recuerda todo el tiempo. Ahora vamos a Jueces, por favor. Quiero enseñarte con un chico que a lo mejor si en ese tiempo hubiera habido unos premios de quién era el más miedoso de toda su época, Gedeón hubiera sacado ese premio. Yo voy a leer el 7, ¿ok? Pero quiero animarte a que leas desde el 6, vas a encontrar toda su historia. Dios levanta a Gedeón como un juez de Israel. El tiempo de los jueces fue un tiempo muy complicado, hablando en términos políticos, económicos. Pero cuando Dios levantaba un juez y este juez se ponía bajo el señorío de Dios, las cosas para la nación eran totalmente diferentes. Y uno de ellos fue Gedeón. Y Gedeón, su nombre significa guerrero. Pero Gedeón, él se veía a sí mismo como el hombre más miedoso. No traigo el dato aquí de qué edad tenía exactamente cuando tuvo este encuentro con Dios, pero era un joven. Y Gedeón, cada vez que alguien decía: hey, ¿dónde está el miedoso?, Gedeón levantaba la mano. Más que decirle Gedeón, le decía: ay, ahí va el miedoso. Gedeón vivía escondido, Gedeón se levantaba con miedo, Gedeón hablaba miedo, era como el que no querían escuchar, pero les decía la realidad de su entorno hasta ese momento. Entonces Dios se le presenta a Gedeón y cuando le habla, le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Entonces imagínate, Gedeón volteaba a ver si a alguien más le estaban hablando, no había nadie porque él estaba escondiendo el trigo, que se lo querían venir los madianitas a robarlo. Y entonces Dios vuelve y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Entonces esto comienza a ser un choque en la vida de Gedeón, porque ni siquiera sus papás en su vida le habían dicho que la valentía estaba disponible para alguien. Esto no formaba parte de su léxico. Gedeón se movía en miedo. Así era Gedeón, él hablaba miedo, pensaba miedo. No había otra cosa que él pudiera tener de perspectiva. Es más, él pensaba que si sus hijos iban a seguir en este contexto, cada vez iban a hacer las cosas peor. Pero no había una perspectiva de algún cambio. Pero Dios se le presenta ahí. El ángel de Jehová se le presenta ahí. Prácticamente que se presenta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, estamos hablando de Jesucristo, porque Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Y Él tiene este encuentro con esta identidad correcta. Y Gedeón comienza a tomar de esta identidad, comienza a desechar lo que no es y comienza a aceptar lo que Dios le está diciendo que Él es. Ahora, Dios llama a este joven que socialmente era el más miedoso, pero cambia su identidad. Es por eso que no te pongas a ver tu contexto. Recuerda el Dios que está dentro de ti.
Si hoy formas parte de su familia es porque Él quiere transformar el entorno en el que Él te ha puesto. Amén. Así que exprésalo ahí, exprésalo en el monte en el que Él te ha puesto. Pero quiero leer Jueces 7 y vamos a leer en el 1. Porque Dios lo manda a dirigir el ejército que iba a librar a Israel de Madián. Y dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, ¿qué es? Mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. No, Dios no te llama a depender de tus propias fuerzas, es depender de quién Él es. Amén. Dice, ahora pues, fíjate esto que Él hizo. Haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron ¿cuántos? 10,000. Fíjate, había congregadas 32,000 personas. Y Dios simplemente le dice esto a Gedeón, diles a los que tengan miedo que se regresen a su casa. Dile que está a tu lado, dile, desecha el miedo. Porque a ningún lado se va con miedo. A ningún lado, ni a emprender, ni a edificar una familia. No puedes usar el miedo, porque el miedo produce castigo. Es algo que no te pertenece. Amén. Y se regresaron 22,000. Pero no solo bastaba con esto, Dios le dijo, son muchos, porque en el verso 4, yo quiero que tú lo leas en casa, pero básicamente Dios le dice, yo te voy a mostrar a quiénes te vas a llevar, y los lleva al río, y literalmente les dijo, quienes tomen agua y hagan esto sin perder perspectiva, porque si tú vas a un lago muy claro, ¿qué te permite el agua? Verte, ¿verdad? Pero hay gente que no se atreve a ver, porque no le gusta lo que está viendo. Y había muchos así en ese pueblo. Dios no se podía llevar gente que tuviera una identidad incorrecta. Incluso aquí tú puedes ver el amor actuar, porque si ellos hubieran ido a la guerra en esta condición, se hubieran muerto. Y entonces literal lo que hicieron fue que ellos tomaron agua, se reflejaban en el agua, veían su identidad correcta y no perdían la perspectiva y llevaban el agua a su boca. Los únicos que salieron de esa prueba que Dios lo llevó a mostrarles quiénes eran los que iban a acompañarlo, fueron 300 hombres. De 32,000, ¿cuántos quedaron? 300 hombres. Y con 300 hombres Dios libró a Israel de la opresión de Madián. Dice conmigo, wow. Porque esto da más, mira, la historia de la Biblia no es, y vuelvo a esto, no es un cómic, no es Marvel, no es para que tú digas, ay, mira qué chido, eso pasó y está padre. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es para que tú te des cuenta que aquello que esos hombres vivieron como una sombra, tú tienes la plenitud de Cristo dentro de ti. Y si Dios libró a ese pueblo, Dios te libra de lo que sea aquí. Pero tú necesitas comenzar a concluir quién está dentro de ti. Por eso Dios diario te está repitiendo, no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo. Ni siquiera se trata del sueldo que ahorita percibes. No tengas miedo porque Dios es tu proveedor. Necesitas escuchar su voz porque su voz produce paz. Y en esto es el diseño que Dios te ha llamado. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque a veces las cosas no reflejan como tienen que ser. Pero ¿sabes qué tiene que caracterizarnos como hijos de Dios? Que hay paz en nuestro corazón. Gálatas 5:22 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto se supone que es la expresión en tu vida, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. No tengas miedo. Gedeón
Fue un hombre que tuvo que confrontar ese miedo, ir a la guerra. Tuvo que abrazar las conclusiones que Dios le dio y comenzar a abrazar lo que Dios creía de él, independientemente de lo que posiblemente estaba sintiendo. Pero Dios es más grande, familia. Recuerdo que una vez leía un testimonio y era un desayuno de varios ministros y se toparon el uno con el otro. El uno fluía mucho en palabra profética y le dijo: oye, yo veo una burbuja alrededor de ti, le dice a este hombre. Entonces de repente, cuando este hombre suelta esa palabra, la esposa comienza a llorar. Le dice: es que ya no le diga eso. Y pues el profeta se queda: pues es que es lo que estoy viendo. Y le dice: ya no le diga eso porque luego no sale de cosas bien complicadas. El profeta no sabía con quién se estaba dirigiendo, pero él era un diplomático en África que traía amenazas de muerte por los cambios que estaba haciendo. Pero de cada lugar donde lo querían matar, siempre salía ileso. Al año, este profeta cuenta que se vuelven a encontrar y le platica un testimonio. Dice que él estaba en un edificio por dar una conferencia y habían puesto una bomba para matarlo. El edificio se desplomó totalmente, pero él salió sin ningún rasguño. Este es el Dios al que servimos. Este es el Dios al que le dijiste sí. Este es el Dios que se ha metido dentro de ti. Alguien que te puede librar de cualquier situación. Pero ¿sabes? Aún más te libró. Por eso es que dice que ya no estamos sujetos bajo el temor de la muerte. Porque algo que a la gente le caracteriza sin Cristo es que tiene miedo a morirse. Porque no saben qué van a encontrar después. Pero si tú eres hijo de Dios, tú sabes. El tiempo que estemos aquí, los años que sean, son nada comparado a la eternidad. Porque la muerte ya fue vencida. Y nosotros hoy ya no morimos, solo mudamos. Solo dejamos este estuche y nos es entregado el cuerpo glorificado que nos pertenece. Amén. Entonces, el miedo o lo que la muerte quería producir en tu vida ya no tiene legalidad. Dios es tu Dios. Quiero leerte unas citas. Acompáñame a Isaías, por favor. Con esto quiero cerrar. Yo quiero animarte. Si este hombre, el que yo te platicaba, encontró 365 escrituras que hablan de no temer, porque Dios está contigo, búscalas y afirma tu corazón en eso. Capítulo 51, por favor, versículo 12. Dios hablando dice: yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero dice: ¿dónde está el furor del que aflige? ¿No fue Satanás ya vencido? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. O sea, básicamente te está diciendo: desecha el afán. Las situaciones por las que estás preocupado hoy van a tomar su curso, porque Dios está contigo. Amén. Dice: porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, el Dios que sostiene los mares. Mira, ¿alguna vez te has puesto a contemplar el mar y te gusta el sonido que provoca? Ese rugir, Dios está ahí. Él contiene los mares. Él es tan poderoso que el mismo universo cabe en su mano. Él es más grande que todo lo que tocas, palpas, ves, escuchas. Y este Dios se ha metido dentro de ti. Por eso está diciendo: ¿no te das cuenta que yo soy tu Dios? Y luego añade y dice: en tu boca he puesto mis palabras. ¿No son tus palabras? ¿Cuáles son? Sus palabras.
Y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Voltea con el que está a tu lado y dile, eres propiedad de Dios. Puedes subrayar ahí en tu Biblia y decir, yo le pertenezco a Dios. Dios cuida tanto de ti, Él está contigo. No tengas miedo. Ahora, necesitas ser honesto con Dios y ser vulnerable con Él. Porque el miedo, como ya vimos, no es solo que alguien te saque un susto. Puede ser que se llama afán. Puede ser que se llama ansiedad. Y necesitas comenzar a callar esas voces. Porque Dios, que sostiene todo con su palabra, ha puesto su palabra en tu boca. Bendice la vida de tus hijos, bendice la vida de tus nietos. Tal vez lo que estás viendo, ni siquiera, a lo mejor te han dicho así abiertamente, no quiero nada con Dios. Y significa que esas palabras que salieron de alguien mortal, por decirlo así, van a definir tu fe. ¿Qué ha dicho Dios de tus generaciones? Él hizo un pacto contigo para 1000 generaciones. Quiere decir que ellos van a tener la oportunidad de escuchar y conocer a Dios. Descansa en su palabra. Toma paz. Disfruta la vida. Todo tiene su tiempo. Toma acción en lo que necesites tomar acción, pero obediente a su voz. No por miedo. No por miedo, sino porque estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y mira, familia, es un tiempo en el que sí o sí necesitas asegurar tu corazón en Dios. Hay muchos cambios sucediendo a nuestro alrededor. Somos parte de una generación que le ha tocado ver el cumplimiento de muchas señales y seguirán sucediendo. Pero la confianza que tenemos es que Dios nos ha puesto aquí para ejercer su reino, para que la gente le conozca a Él y sean conectados con su corazón. Entonces, si tú sigues enfocado, pensando de la tierra al cielo, vas a vivir toda una vida frustrada. Claro, conteniendo el reino en tu vida, pero hasta ahí, con información muy bonita. Pero Dios no te llamó a vivir por información. Dios te llamó a ser un embajador y a vivir por revelación. Entonces descubre más quién eres. Vamos a leer algunas escrituras en Proverbios. Fíjate, vamos a leer Proverbios 3 y ya con esto cierro. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño, ¿cómo será? Grato. ¿No has podido dormir porque estás muy preocupado? Afirma tu corazón en esto. Asegúralo ahí. Dios vela por ti. Dios vela por tus sueños. Yo me acuerdo de niña, yo no sé si mi abuela se acuerde, pero cuando todavía no estábamos aquí y estaban rentando un lugar allá por cerca de López Mateos y el McDonald's que está allá, se metieron a robar, a asaltar la congregación. Pero llegamos el domingo en la mañana y lo chistoso es que había en el piso sangre, como si alguien hubiera gotas de sangre. Pues dijimos lo primero, ¿verdad? Pues ¿qué pasó ahí? Entramos, no faltaba absolutamente ni un alfiler, pero parecía que les habían puesto una corretiza a los que se habían metido. Y sí pasó eso. Ángeles estaban custodiando ese lugar. Y yo no sé cómo, pero lo sacaron de ahí. Este es Dios. Sales de tu casa, no uses el miedo. El otro día veníamos de una celeridad en el día que cayó la lluvia, ¿verdad? Y dejamos todas las ventanas abiertas porque con este calor uno quiere llegar para que todo esté. Y entonces de repente, pero decidimos tomar paz. Pues al final, ¿qué era? Agua, ¿verdad? Y a veces estás bien preocupado por cosas que quieren tomar el control de tu mente, de tu corazón, cuando no son más grandes que Dios. Sí se alcanzó a meter un poco, la verdad, porque Dios hasta nos hizo llegar cuando apenas estaba queriendo meter. Pero a veces cuántas cosas, por pequeñas que sean, les das un peso muy grande
y están definiendo tus días. Por eso dice, cuando te acuestes, tu sueño será grato. Fíjate lo que dice el 25, dice, no tendrás temor ¿de qué? De pavor repentino. Fíjate lo que dice Salmos. Vete ahí a Salmos, capítulo 91. Ese puedes leerlo completo, pero fíjate lo que dice en el 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmos 23, dice en el 4, 23:4, puedes leerlos también completos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No está diciendo que no vas a andar por ahí, dice, aunque andes por ahí, no tendrás temor. Y ve al Salmo 112, son las únicas que yo te voy a dar hoy. Tú buscas las otras 360, ¿sale? ¿Qué les dije? Salmo 112, en el versículo 7. Y esa me encanta, fíjate lo que dice, no tendrá temor de malas noticias. Y añade la razón, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón. ¿Y qué dice? No temerá. ¿Por qué podemos, incluso aunque te llamen y te den una mala noticia, no engancharte con eso? Porque has tomado una decisión de asegurar tu corazón ¿en quién? En Dios. Entonces asegúralo en Él. Dile, Dios, hazme concluir un poco más de quién eres tú y quién soy yo en ti. Pero tú me libraste de este sistema de miedo para ya nunca más volver a ser esclavo. Revisa lo que hablas, revisa lo que piensas. Y ahí, ese es lo que te va a decir si has estado caminando en fe o has estado usando el miedo. Y el miedo no te pertenece, no es tu diseño. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, me impacta porque todo éxodo, más que una salida geográfica que sí sucedió, Éxodo muestra que ellos tenían que salir de la mentalidad que los esclavizaba. Y lo interesante es que tú, al conocer lo que ellos pasaron en el desierto, tú puedes aprender de alguien que piensa miedo, que habla miedo, que come miedo, que decide miedo, que huele miedo, porque así es como ellos se movían. Y el miedo siempre opera también de esta manera. Ojalá, y si hubiéramos estado, antes estábamos mejor. Todo eso se llama miedo, porque el enemigo te está colocando en un punto donde él te sacó. Y Salmos dice bien claro en el capítulo 16, Dios es la porción de tu copa. Y hay un contexto, hay una versión que búscala, pero es uno de esos salmos que en mi vida son como un pilar. Y hay una versión que dice claramente y dice, Dios, tú sustentas mi futuro. ¿Por qué tenemos miedo si Dios sostiene nuestro futuro? Amén. Entonces quiero orar por ti, cierra tus ojos. No sé si has estado preocupado, si has tenido miedo, si esto se ha traducido como afán, si estabas mortificado también por las decisiones que hoy van a suceder en nuestro país. Tu corazón necesita asegurarse en Dios y descansa en Él. Mi Dios, gracias por cada corazón aquí presente. Espíritu Santo, ministrales de tu amor, porque sabemos que el perfecto amor echa fuera el temor. Y di esto conmigo ahí donde estás, que pueda escucharte. Di, en el nombre de Jesús, yo desecho miedo con todas sus formas. Y en el nombre de Jesús, gracias porque me has hecho libre y que yo concluyo que soy libre en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de miedo, de fracaso, de terror, en este momento yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y me declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Papá, personas que estaban pasando por temas de pesadillas, en el nombre de Jesús, todo espíritu que quería perturbar sus sueños,
es silenciado ahora. Y declaramos que cuando se acuesten, su sueño será grato y su sueño será reparador. En el nombre de Jesús. Amén. Damos un aplauso a Dios.